Muy buenas noches, bienvenidos a la unidad 3. En la unidad 3 vamos a ver todas las funciones de la administración. En esta oportunidad vamos a ver la planeación. En las funciones de la administración recordemos que tenemos la planeación, la organización, la dirección y el control. El día de hoy nos vamos a enfocar solamente en la planeación. La planeación es decidir por adelantado qué hacer, cómo y cuándo hacerlo y quién ha de hacerlo. Entonces, revisemos acá que cubre 4 elementos. Número 1, qué hacer. Número 2, cómo hacerlo. Tercero, cuándo hacerlo. Y el cuarto elemento, quién ha de hacerlo. Esos son los 4 elementos que tiene la planeación. La planeación cubre la brecha que va desde donde estamos hasta donde queremos ir. Porque obviamente nosotros planeamos porque queremos llegar a otro lugar. Y por eso es que realizamos el qué hacer, cómo, cuándo hacerlo y con quién hacerlo. La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de decisiones. Entonces, la planeación puede ser muy importante, inclusive podemos ver que en las organizaciones la planeación es de vital importancia en cualquier aspecto, bien sea planeación estratégica, bien sea planeación de costos, bien sea planeación comercial, cualquier tipo de planeación va a ser muy importante. La planeación propicia el desarrollo de la empresa, reduce al máximo los riesgos, maximiza el aprovechamiento de los recursos y del tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, es importante resaltar, la planeación no es vital para todas las empresas, sobre todo cuando se está empezando. Una recomendación que yo puedo hacer desde toda la experiencia es que si se quiere lanzar algo nuevo, es poca la planeación que se requiere, es más como la habilidad de saber escoger cosas muy puntuales. Pero normalmente la planeación sí es importante cuando ya llevas un buen recorrido y quieres llegar a otro punto, con la planeación sí se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa nueva y voy a basarme de un ejemplo de pronto hipotético, y tengo un negocio, voy a montar un negocio que vende arepas triangulares y esas arepas triangulares son las únicas que se ven en el mercado. Pues si me pongo a hacer toda la planeación, pues puede que tal vez esté perdiendo mi tiempo porque es algo que no se ha probado en el público. Sin embargo, por ejemplo, si yo soy Bancolombia y quiero abrir, por decir alguna sucursal en Bolivia, pues obviamente sí necesitaré de planeación porque obviamente sé cuál es mi intención al abrir otro país y por eso necesito realizar una planeación de cómo es que lo voy a hacer. Entonces miremos que ahí en los dos casos, pues en uno es poca la planeación que se requiere, en el otro y en el otro caso, en el caso de Bancolombia, sí es algo bien importante tener la planeación lo mejor posible. Obviamente yo lo que puedo decir al respecto es que cuando se tiene algo que nunca se ha hecho, pues la mejor planeación que usted puede hacer es ejecutar, porque al ejecutar usted se dará cuenta cómo va haciendo las cosas. Sin embargo, cuando usted ya hace las cosas muchas veces y ya sabe cómo hacerlo, ahí se aplica la planeación, porque obviamente es para mejorar el modelo que actualmente se tiene. La planeación tiene unos elementos como los propósitos o misiones, objetivos o metas, estrategias, políticas, procedimientos, reglas, programas y presupuestos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, dentro de los propósitos o misiones, aquí me voy a adelantar un poquitico, dentro de los propósitos o misiones es lo que realmente hace la empresa. Entonces, se va a distinguir 3 elementos claves. La visión, que la visión es hacia dónde quiero ir, es la ambición empresarial que tiene cada organización, hacia dónde estoy apuntando, esa es la visión. La misión es lo que realmente hace la organización. O sea, si lo definimos claramente, la misión es lo que hace la empresa, lo que hace la organización, la razón de ser de la organización, el objeto social de la organización. Eso es la misión. Y el propósito es en realidad el para qué lo hacen. Y ese propósito es bien importante porque muchas veces las personas quieren montar empresas con el único objetivo o fin de ganar dinero y resulta que ese no es un propósito.
pero por ejemplo cuando se tiene el propósito porque quiero montar un puesto de empanadas porque mi abuela tenía una receta que era muy buena y yo quiero volver a traer a colación esa receta que yo la tengo, obviamente ahí empieza a haber un propósito y se empiezan a hacer las cosas de una manera diferente. Pero cuando el propósito de la persona es simplemente ganar dinero, pues obviamente no le está apuntando a nada, y segundo, pues no va a ganar dinero, ¿cierto? Que eso es lo que tal vez pasa en muchas oportunidades, que la gente está con un plan de negocios, con una oportunidad de realizar algo, y resulta que no les sale nada porque solamente están pensando en el dinero. Entonces esta visión y misión y propósitos es algo que tiene que hacer la empresa, y que ojalá no fuese un requisito, porque también, por ejemplo, soy consciente que muchas veces en la academia se pone este tipo de ejercicios de haga una visión, una misión, un propósito, y tal vez se hace pues por cumplir un prerequisito, por cumplir una norma para poder hacer una planeación estratégica. Sin embargo, o por ejemplo muchas empresas que cuando van a diseñar su página web, pues les toca pensar en su misión, en su visión, y simplemente ponen como la que primero se les ocurra. Aquí una recomendación muy sana que yo puedo dar es que cuando una organización lleva tiempito, ya lo ha hecho varias veces, en ese momento ya se puede pensar como claramente cuál es la visión, la misión y propósito, porque antes de eso pues obviamente todavía está experimentando si es algo que le va a gustar o no le va a gustar, si va con sus principios, si no va con sus principios. Pero cuando usted ya tiene una manera muy clara de pensar, ese es el momento de hacer su visión, su misión y sus propósitos, porque obviamente ya está pensando cómo va a impactar, a quién va a impactar, la razón del por qué lo va a hacer, y de ahí puede plantear un montón de cosas más. Y esa misión, esa visión, esos propósitos pueden estar enmarcadas, pues número uno, en el proceso que tiene la organización, o puede estar enmarcadas en el cliente al que atienden, o puede estar enmarcada en la sociedad que los rodea. Cualquiera que tenga ese esquema o ese enfoque, pues estará bien la visión, misión y propósitos. Aquí tenemos un segundo elemento de la planeación, que son los objetivos o metas. En los objetivos o metas, aquí traigo una metodología que es la metodología SMART, que es una metodología muy avalada para crear objetivos, y dice que cada objetivo que usted piense pues debe ser, número uno, específicos, y que ojalá se describan de manera positiva, medibles, o sea que usted lo pueda cuantificar para poder controlarlo, para poder saber si las cosas están bien o no están bien. Deben ser alcanzables, o sea, no pueden ser irreales, deben ser realistas, que es también lo que acabamos de decir. Entonces, en ese que sea realista, realmente es que se pueda alcanzar con lo que nosotros tenemos, y que sea oportuno, que quiere decir que pues un objetivo no se puede quedar para toda la vida. Importante aquí, miren, yo le digo como a todos los estudiantes que revisen muy bien esta metodología SMART al momento de hacer su trabajo de grado, porque donde yo he evidenciado que hay más inconvenientes en la elaboración de los trabajos de grado es en el planteamiento de los objetivos, tanto el general como de los específicos. Entonces les recomiendo esta metodología SMART para que puedan plantear esos objetivos. Esos objetivos en sí, un objetivo como tal o una meta, lo que me hace es cumplir la visión que yo tengo. Yo tengo una visión, esa visión la voy a ir cumpliendo con unos objetivos que me voy trazando durante el tiempo, y esos objetivos pues obviamente son algo mucho más tangible que la visión que yo me estoy planteando. Entonces ahí la importancia de tener unos objetivos que realmente aporten a la visión que estoy pensando como organización. Entonces ahí ya tenemos los propósitos y los objetivos. Luego vienen las estrategias, que las estrategias, como lo habíamos definido en alguna de las clases anteriores, es el
¿Cómo puedo lograr yo las cosas? Entonces las estrategias que me dicen cómo puedo lograr las cosas, voy a mostrar aquí la diapositiva, pues va a haber 3 pasos. Pues número 1 es determinar las opciones que existen, las alternativas que existen, porque obviamente cuando tú estás buscando una estrategia, que es buscar ese cómo, tú estás revisando todas las opciones y todas las alternativas que pueden existir sobre lo que estás buscando. Y luego de eso, pues vas a hacer una evaluación, vas a analizar cada una de ellas, vas a revisar qué ventajas tiene cada una, qué desventajas tendría cada una y cómo te podría aportar en lo que tienes pues en tu empresa, y de ahí pues vas a determinar cuáles te van a servir y cuáles no, que ahí es donde viene el tercer paso, que es la selección de alternativas, que es considerar las alternativas más idóneas desde todo punto de vista, desde la facilidad, desde el factor económico, desde lo legal, que ayude a cumplir esos objetivos de la empresa. Para eso es la estrategia. Entonces miren que tenemos la misión y los propósitos, donde ahí acabamos de definir visión, misión y propósitos, que me va a decir, hey, para dónde voy, qué es lo que hago y qué es lo que a mí me mueve. Luego los objetivos, que es en realidad hacia dónde apuntar para llegar para llegar a esa visión que me estoy planteando, qué objetivos debo trazar, y luego establecer el cómo voy a resolver cada uno de esos objetivos, que con eso viene la estrategia. Aquí volviéndome un poquitico, pues hay una pirámide donde se ven los diferentes tipos de objetivos de acuerdo al nivel organizacional. Entonces obviamente en la parte de arriba están los niveles organizacionales más altos, y en la base, pues en la parte inferior, están los niveles bajos de cargos, donde están otros tipos de objetivos. Entonces miren que ya vimos los propósitos, los objetivos, las estrategias, y luego nos vamos con las políticas. ¿Y qué son las políticas? Las políticas son esas cosas que van apareciendo, son esas acciones que van apareciendo en mi día a día, que hacen que me hagan tomar decisiones, que me hagan tomar definiciones, que me hagan tomar una postura frente a cosas que están pasando. Un ejemplo normal que yo pongo es cuando, por ejemplo, en una empresa trabajan 2 personas que se enamoran, y entonces siguen trabajando, y una persona se encarga de reportar toda la nómina y la otra persona es un vendedor, y resulta que se casan, viven muy contentos, pero resulta que el que es comercial se enamora de otra persona que también es comercial y empiezan a salir. Eso hace que haya una ruptura en el matrimonio. Entonces la persona comercial se separa de la persona que administra temas de nómina y sigue saliendo con la persona comercial, y luego se presenta una anormalidad pasando los reportes de nómina de la parte comercial, y se dan cuenta que la persona que está en nómina pues no quiere pasarlo de estos 2 comerciales. Entonces el líder toma las decisiones de no contratar personas que tengan una consanguinidad o una afinidad cercana. Entonces de ahí es donde sacan una política, por ejemplo, de no permitir que ingresen familiares a la misma empresa, porque obviamente hace que se presenten este tipo de situaciones. Lo mismo para las personas, tal vez a alguno de ustedes le pudo haber pasado que emprendió con algún familiar y después tenga la política de no emprender nunca algo con la familia. Entonces esas son las políticas, cosas que van saliendo. Y miren que más abajito de las políticas, después de los procedimientos, están las reglas, que muchas veces me preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia? Entonces miren, la política es que nace dentro de la organización y que yo debo ejercer un control para que esas cosas no vuelvan a pasar, como el ejemplo que puse. Sin embargo, una regla es algo que ya universalmente nosotros aceptamos. Por ejemplo, ¿usted puede utilizar un celular en un banco? Entonces la respuesta es no, porque ya conocemos que que no se puede utilizar el celular en el banco. O usted puede usar el celular con los datos o el wifi en un avión.
Entonces la respuesta es no. Cuando ya va a iniciar el vuelo, usted lo debe poner en modo avión o apagarlo de acuerdo al tipo de celular que tenga. Entonces eso ya son reglas que obviamente se tienen universalmente. O usted no puede ir a fumar en un lugar cerrado porque obviamente va a tener inconvenientes. Entonces esa va a ser la diferencia entre las políticas y las reglas. Procedimientos. Entonces el procedimiento, miren cómo vamos en orden aquí, como en cascada. Los propósitos o misiones, que realmente es mi razón de ser, los objetivos o metas, que son realmente esos puntos que me van a ayudar a llegar a la visión que tengo, las estrategias que me van a decir el cómo lo voy a lograr, y el procedimiento que me va a mostrar el paso a paso cómo voy a hacer cada estrategia. Entonces el procedimiento me muestra el paso a paso de cómo voy a lograr yo la estrategia para cumplir los objetivos que me ayuden a garantizar mi misión, mi propósito, y obviamente que me ayuden a alcanzar mi visión. Luego siguen los programas. ¿Que en sí qué es un programa? Un programa es un conjunto ya puede que de un propósito, de varios objetivos, de estrategias, de políticas y de procedimientos. Y dentro del programa, miren que ya lo último que aparece es el presupuesto. O sea que lo último que se pone en un elemento de la planeación son los números. Y créanme que en muchas de las empresas lo primero que quieren ponerle es el número, cuando no han entendido realmente qué es lo que realiza la empresa. Por eso tan importante tener claro los elementos de la planeación, porque ahí podemos tener dicho que la parte de los números es la parte final. Entonces miren que el presupuesto está en la parte final y es el que me va a decir, ver, con todo esto que ya planteé, ahora sí, vamos a mirar los números, que son los que me van a decir si realmente todo lo que planteé es viable financieramente o no. Para eso está el tema del presupuesto, pero les recuerdo, es lo último que se hace, no lo primero que se hace. Y hago mucho hincapié en esto porque muchas veces de pronto ustedes se van a encontrar en su acontecer profesional que muchas personas les van a decir, yo necesito que usted me realice un presupuesto de la empresa, y cuando usted va, pues no tienen absolutamente nada de la planeación, sino que simplemente quieren poner números y ya. Entonces, para que tengan muy en cuenta que un presupuesto es lo último que se arma en el tema de una planeación. Además de los elementos, hay unos pasos. Entonces, además de los elementos de la planeación, hay unos pasos. Y miren que, como les digo, lo del presupuesto es tan cierto que miren que lo último que hay acá en los pasos de la planeación es conversión de planes en cifras. Pero miren, lo primero que hace una organización es la atención a las oportunidades. Y en esa atención a las oportunidades, lo que realiza es dónde están las tendencias. Entonces acá muchas veces yo les digo, revisen por ejemplo cuáles son las megatendencias mundiales. Por ejemplo, una megatendencia mundial es que ya muchos de los grandes emprendimientos son aplicaciones web o móviles. Y miren que tan cierto es esto que entonces las cosas tradicionales saben que si no tienen algo dentro de la nube, dentro de las aplicaciones web o dentro de las aplicaciones móviles, pues van a tener algunos inconvenientes. Pongo ejemplos acá. Entonces, Nequi es una aplicación creada para como una billetera virtual, y esa aplicación es comprada por Bancolombia porque se da cuenta que las personas requieren ese servicio y que la banca no lo está ofreciendo. Entonces compran esta aplicación porque obviamente es algo que les puede ayudar a complementar todo lo que tienen dentro del banco. Entonces es muy importante revisar esa atención a las oportunidades y revisar sobre todo esas megatendencias. Por ejemplo, ahora hay una megatendencia y es que las personas ya les gusta hacer la publicidad más por redes sociales e internet que de pronto los medios tradicionales como la televisión, como la radio, como la prensa. Entonces todos estos medios se tienen que volcar a redes para dar un concepto completamente diferente, bien sea en Twitter, en Facebook
en YouTube o en cualquier otra plataforma para poder brindar atención a los usuarios. Por eso es muy importante revisar las megatendencias. Por ejemplo, otra de las megatendencias es el tema de la alimentación sana. Todo el mundo ya está buscando este tipo de requisitos en su nutrición, en su quehacer deporte, en todo ese tipo de cosas. Y también, por ejemplo, otra megatendencia son las mascotas. ¿Quién iba a pensar que hace 20 años, quién iba a pensar que las mascotas se fueran a convertir en alguien de la familia? Realmente antes se consideraban como la mascota, simplemente ahora ya son de verdad parte de una familia, ya se les consigue hasta seguro para mascotas. Entonces miren cómo van cambiando las megatendencias. Luego el establecimiento de objetivos. Luego la consideración de premisas, que por ejemplo en esa consideración de premisas son esas cosas que me pueden tumbar un proyecto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hicieron lo de Hidroituango, ¿tenían previsto que les podía pasar lo que les pasó? Sí lo tenían previsto, pero obviamente no lo esperaban, ¿cierto? Porque considerar no quiere decir que lo estoy atendiendo. Considerar es simplemente decir, esto me puede pasar. ¿Qué fue lo que pasó en empresas públicas? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Entonces ahí es donde está el tema de consideración de premisas. Está la identificación y comparación de alternativas y la evaluación de alternativas, que como lo pudimos ver en los elementos de la planeación, hace parte de la estrategia. Formulación de planes de apoyo y luego la conversión de planes en cifra, que son en realidad los pasos de la planeación. Bueno, entonces hasta aquí la clase de la planeación. Ya luego vamos a volver con la clase, con la siguiente clase, que entonces ya vamos a observar es el tema de la dirección, la organización, la dirección y el control. Así que nos vemos en la próxima clase. Que tengan una excelente semana.